Muy bien, acá estamos, una vez más, esta vez hablando sobre principios hipnóticos. Entonces, ya vimos todos los patrones hipnóticos y eso es importante, el aspecto lingüístico. Y, y esos patrones hipnóticos tienen sentido cuando están operando bajo un principio mayor. Por ejemplo, un principio es el de la seguridad. La persona tiene que sentirse segura en el lugar en el que está. Cuando se habla de hipnosis, muchas personas llegan a sesiones diciendo, no, va a revelar mis secretos, vas a enterarse de eso que no quiero que, que se entere, o no, me vas a hablar como una gallina, actuar como un pato, o hipnotizar y controlarme. Y como vieron, no es nada de eso. Como vieron en este juego y en todo lo demás, por un lado es algo cotidiano, y por otro lado, cuando ese lenguaje cotidiano se empieza a ordenar, puedo empezar a leer el mundo, a leer las palabras y el lenguaje de esta nueva forma, a entender cómo funcionan las representaciones internas y usarlo como invocaciones positivas. Obviamente podría usarlo como esto mismo con un lenguaje manipulador y usar estas técnicas como para generar como unas dependencias emocionales, pero no es el objetivo. Esta invocación sana, como la que vimos recién en el juego del talismán, es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eh, este principio de seguridad es el en el que hay que darle al cliente, al consultante, a quien llega, la seguridad de que no voy a controlar tu... No vamos a ir hacia un lugar donde no quieras ir. Eh, no voy a revelar tu secreto, ni sacar tu cuenta bancaria, de nada, ni nada por el estilo. Y que es algo seguro y es algo que vamos en conjunto. Erickson hablaba mucho de esto como de el trabajo lo haces vos, o sea, yo te estoy acompañando, estamos juntos en esto y yo simplemente voy a estar... Eh, Erickson decía como que él estaba en la trama y fuera de la trama. Estaba presente, muy, muy presente, conectado con la experiencia, con el rapport, con la empatía, conectado con la historia, compenetrado con lo que traía el consultante, y al mismo tiempo fuera de la trama, para que por un lado no me arrastre completamente y se convierta en dar consejos, y estaba fuera en ese estado amplificado para también poder invocar eso que no estaba siendo nombrado, ¿no? Todo este potencial positivo, ¿no? Porque también puedo hacer lo mismo con un potencial negativo, con un potencial que lo lleve a deprimirse, que lo lleve uy, no, y tengo esto, ahora tengo esto otro, y se empieza a poner rótulos la persona y diagnóstico de tal. Claro, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, maníaco, no sé cuánto, y empiezo a armarme un esquema y construir una identidad también desde mi mapa interno que me ata, me vuelve menos libre en lugar de que me da más potencial. Entonces Erickson estaba por un lado dentro de la trama, totalmente conectado, pero también con un pie afuera o expandido hacia afuera para conectarse con ese otro mundo potencial de todo eso bueno, ese entendimiento, esa sabiduría, ese como inconsciente creativo. Y todo el tiempo estaba conectando un mundo y otro. Um, entonces era como que, y de hecho vuelvo a contar esta historia de que Erickson estaba presente, su intención no era controlar a la persona, ni mucho menos, sino estar conectado con su inconsciente, que por ende era el inconsciente de la otra persona. Y otro principio hipnótico, además de esta seguridad de que no es algo que uno controla a otro, de que es simplemente un estado de conexión, es la creencia, la certeza absoluta de que el inconsciente de la otra persona tiene las respuestas, de que la otra persona es un ser que viene con un montón de recursos adentro, con un montón de información, que él ya tiene la respuesta adentro, no va a ser algo que venga de afuera como una orden. Sí puede generarse un proceso de aprendizaje, pero que le va a brotar de él, es como una semilla que ya está, como una semilla búdica, una semilla de luz que ya existe en él. Y Erickson era más bien como un partero. La gente ya viene
con su nueva versión de sí esperando para nacer, Erickson simplemente era un partero. Ahí. Esta imagen de la mayéutica de Platón, ¿no? A través de la cual la verdad iba surgiendo, ¿no? Una nueva verdad cada vez iba surgiendo y él era partero, ¿no? La madre de Platón era partera y en este uso del lenguaje para hacer ver esto nuevo, hacer salir esto como positivo también, constructivo, era un poco lo de Erickson. Entonces, él creía tanto en el inconsciente de la otra persona y eso es importante. Él pensaba que el inconsciente era un lugar lleno de regalos, de respuestas, de sabiduría, de entendimiento, de claves, de creatividad, de la posibilidad de crear. Si no, si no existe en mí el recuerdo de haber visto algo que me puede dar la respuesta, tengo el potencial de crearlo. Y esa creatividad era algo luminoso en ese sentido, como positivo. Carl Rogers habla de una tendencia actualizante de que existe también un potencial que va todo el tiempo buscando lo positivo, esa intención positiva, por decirlo así también. Y esto es importante porque a veces Erickson era tan fuerte la mirada que tenía sobre la persona y cómo te mira la persona y qué creencia tenemos al respecto de algo va a afectar el resultado, ¿no? Como un efecto Pigmalión. Si a mí me dan para probar un chocolate y me dicen, este chocolate está hecho de huesos de murciélago y caca de cucaracha, y ya voy a probarlo un poco así. Si me dicen es un chocolate suizo de la mejor camada de hojaldrada de tal no sé qué, ya lo voy a probar con otra predisposición. Esto se probó también con vinos, ¿no? Este vino, y empiezan a hacerle un relato súper positivo del vino y el sabor era mejor recibido. Y con las personas más aún. Por eso es que a niños, varios grupos de niños, a los profesores les dijeron, este grupo son chicos superdotados, estos son tontos. Y no era así, pero finalmente terminó siéndolo. Porque la manera en la que veían a los niños afectaba un montón. Y Erickson veía ese inconsciente, no veía el inconsciente de todo lo perverso que es. El inconsciente es todo lo reprimido, lo perverso, todas las broncas, todas las cosas más asquerosas y oscuras, lleno de traumas y trastornos y cosas así. No era eso. Era algo súper benigno, que buscaba nuestro mejor bien. Y esa manera de mirar tenía un resultado, ¿no? Completamente. Y era muy tan notable ese resultado que a veces Erickson se quedaba así. Se quedaba mirando, como, ahí está, ahí está, ahí está pasando, ahí está. Y él creía tanto en esto que empezaba a pasar. Y la persona entraba y de golpe aparecía esa respuesta, porque ya esa creencia es uno de los valores y pilares más importantes. No es la piedra angular de la hipnosis ericksoniana, pero es importante también tener esta valoración del otro. No pensar que es un inútil, que sin mí no podría hacer nada, ni mucho menos. Así que esta es otra de los principios fundamentales. La creencia en un inconsciente positivo, un inconsciente creativo, que él tiene el potencial. Y existe, esto podría decir lamentablemente, un principio hipnótico que es el de autoridad. Y la autoridad se da de varias formas. Una puede ser una forma de prestigio, como que venga recomendada a la persona, ¿no? Esta persona, o que se apareció en muchas propagandas y entonces aparece como una especie de prestigio sobre esa persona, muchos hablando de él, bien, porque sea un prestigio positivo. Una forma de autoridad también puede ser a través de las chapas, de la chapa, de decir, no, porque yo trabajé en el instituto tal, tal, tal y tal, y que se vean todo atrás una serie de diplomas de la persona, y eso, lamentablemente, da autoridad, y esa autoridad sí funciona como una relación de poder, ¿no? Así que bueno, podemos usar este principio hipnótico como para tener atención de que cuando vemos diplomas y hay prestigio sobre la persona, no necesariamente signifique algo, ¿no? Pensar que eso, que porque trabajó en Harvard
no es un asesino en serie, sería un error, porque podría tranquilamente serlo. Entonces, este prestigio, esta autoridad, es otro principio de los fundamentales, y también se puede lograr la autoridad a través de la propia experiencia, ¿no? Escuché hablar a esa persona un poco, vi que realmente es capaz, vi que era inteligente, vi que era coherente lo que dice. Ah, estoy viendo esto, es coherente lo que dice, es interesante, está funcionando. Lo escucho hablar trances, lo escucho describir los trances y digo, este tipo tiene autoridad. Entonces, hay una forma a través de la experiencia directa, ¿no? Bien, veo la autoridad que tiene esta persona. Entonces hablamos de la seguridad, de las creencias que hay que tener, de la autoridad. Son principios que todo eso van a potenciar todo el lenguaje hipnótico, porque si no puede terminar siendo simplemente un lenguaje muy inteligente nomás. Pero para que tenga el efecto, esto es importante. Y otro de los principios fundamentales es la congruencia. Y la congruencia es importantísimo incluso a nivel límbico, ¿no? Que la persona, si estoy induciendo un estado de tranquilidad, que no diga, ¡relájate! Una voz así, o ¡relájate! ¿Te relajas? No, eso es muy estresante. O te vas a relajar, ahora te vas a relajar, y ese tipo de cosas. No, tiene que haber una congruencia. Entonces la relajación se está formando. Hay una congruencia entre mi voz y el estado al que voy. Y hay una congruencia entre mi estado corporal, mis movimientos, que van acorde con eso. Yo estoy muy nervioso. Y no, sí, ahora vamos a hacer el trance. Ahora, sí, para que, y es una persona así, obviamente, hay un estado de incongruencia física de sus movimientos que no va a hacer que funcione, por más que hable súper el lenguaje ericksoniano. Entonces que hay una congruencia entre su tono de voz, entre sus movimientos, y también hay una congruencia más profunda de que, esto es algo también muy íntimo, que la persona tiene que ser congruente con lo que siente. Esto no se ve, pero por ejemplo, en una sesión, si la persona, si ponele yo estoy como el terapeuta, y de golpe experimento un rechazo por lo que la otra persona está diciendo, o se me cruza un pensamiento que no tiene nada que ver, que de golpe me interrumpe, tengo que tener la congruencia de poder ponerle a la luz, ¿no? Porque yo no soy un ser humano infalible y sí, se me puede cruzar otro pensamiento, uy, perdón, se me cruzó este pensamiento, y si no lo hago, ese pensamiento se convierte en una completa interferencia. Si de golpe aparece algo en mí, porque no existe una persona, debería ser un robot, debería ser como, bueno, un ente. En el psicoanálisis se habla del borramiento del sujeto del supuesto saber, en donde hay como, no hay entidad acá, es solamente que el consultante está solo, el paciente está solo, y acá no hay un ser humano, es una cosa que escucha. Y cuando me preguntan sobre mi vida, ¿y vos tenés hijos? El psicólogo dice, ¿y para vos es importante si yo tengo hijos? ¿Es importante saber eso? Y nada, de golpe es como si no estoy con un ser humano. En esto es todo lo contrario. Totalmente humano. De hecho, Erickson se la pasaba hablando de sus historias y conectaba un montón también hablando de sí mismo. La congruencia incluso a veces va a funcionar como una especie de intuición, ¿no? Como de golpe, y me ha pasado, de estar en sesión y de golpe me aparece un pensamiento que no tenía nada que ver de una cosa de un amigo, una charla que había tenido con un amigo, y me dice, y de hecho mi consultante me pregunta, ¿te resultó chocante lo que dije? Dije, no, perdón, lo que pasa es que recién se me cruzó por la mente esta charla que tuve con un amigo que no parece tener nada que ver. Y mi consultante dice, sí tiene que ver, y empieza a encontrar una relación. Y esa interrupción, si yo simplemente hubiera quedado luchando, ¿no?, entre mis pensamientos y lo que pasaba acá, o el esfuerzo para correrlo, de golpe
había algo rico que estaba pasando. Así que la congruencia de poder, también la congruencia del trabajo personal, ¿no? De poder ser coherente con uno mismo en la vida, es importante, es otro principio fundamental de la hipnosis, ¿no? Ericksoniana. Ya que como terapeuta deberíamos explorar nuestros estados de conciencia, ¿no? Nosotros mismos entrar en estos estados, autoguiarnos en esto, generarnos nuestro diálogo interno o incluso grabarnos. Yo lo hice un montón de años esto de grabarme trances, ir, bucear en tal lugar, línea de tiempo, estados distintos. Ya más adelante vamos a ver. Así que bueno, estos son algunos de los principios y vamos a seguir avanzando con estos juegos para poder incorporar completamente esta terapia ericksoniana. Muchas gracias.